¿Cómo están, queridos hermanos? Hoy, domingo 2 de agosto, estamos juntos otra vez con el pasar de los días y estamos juntos otra vez, gracias a Dios, con todas nuestras esperanzas, con nuestra confianza y con la necesidad de que Dios muestre su compasión con nosotros como lo hizo siempre. El Evangelio de hoy nos trae una enseñanza preciosa, como siempre, cada domingo. Eso es claro. Y esta semana está el Evangelio tomado de San Mateo, el capítulo 14 y los versos del 13 al 21. Y como siempre les recomiendo, vale la pena que ustedes busquen sus Biblias, pongan una pausa en este video y lean por lo menos unas 2 veces la enseñanza del Evangelio para poder entenderlo mejor. Oramos entonces, ¿estamos listos? Oremos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tu constante misericordia purifique y defienda a tu iglesia, oh Señor. Y puesto que no puede continuar en seguridad sin tu auxilio, protégela y dirígela siempre por tu bondad. Por Jesucristo nuestro Señor, que vive y reina contigo y el Espíritu Santo, un solo Dios por los siglos de los siglos. Amén. Bien, mis hermanos, el Evangelio de hoy es especial. Hay una enseñanza en cada versículo. Y si pudiéramos escudriñar detenidamente cada uno de ellos, nos pasaríamos horas y horas deleitándonos y conversando juntos de la sabiduría que tiene la palabra de Dios. Pero vamos a hacerlo de manera ágil y de manera intensa para que nosotros podamos guardar esa enseñanza, como siempre. Que no quede en el oído, sino que entre al corazón y desde el corazón se convierta en acción, para que nosotros seamos testimonios vivos de lo que Cristo quiere en nosotros, de lo que el Evangelio debe lograr en nosotros. Hay varios detalles que nos ayudan a entender más el corazón de nuestro Señor Jesucristo, ese corazón divino y humano cuando estuvo entre nosotros en este mundo y cuando estuvo por nosotros en este mundo. Empecemos leyendo el versículo 13. Dice, cuando Jesús recibió la noticia, ¿qué noticia? Pero sigamos. Cuando Jesús recibió la noticia, se retiró él solo en una barca a un lugar solitario. Cuando Jesús recibió la noticia, ¿qué es lo que había ocurrido? ¿Qué noticia recibió Jesús? Se lo dijeron a pesar de que Él lo sabe todo. Pero ese corazón divino, ese corazón humano, como dijimos, fue muy sensible. Es muy sensible el corazón de Jesús. Y se enteró de que su amigo, de que este siervo fiel, Juan el Bautista, había muerto. Pero no fue una muerte cualquiera, no fue una muerte natural. Lo habían asesinado, le cortaron la cabeza. Imaginemos a nuestro Señor Jesucristo recibiendo la noticia de aquel de quien Él alguna vez dijo, no hay hombre más grande que Juan el Bautista. ¿Y dónde estaba la grandeza de Juan el Bautista? En su humildad, en su obediencia al Señor. Juan el Bautista fue aquel que se dedicó a preparar el camino del Señor, el que llamaba al arrepentimiento. Juan el Bautista fue el que levantó la voz en el desierto. Pero Juan el Bautista fue el que señaló a Jesús cuando nuestro Señor Jesucristo iba para ser bautizado en el río Jordán por él mismo. Y Juan dijo, ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
palabras tan hermosas que nosotros repetimos domingo a domingo. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan el Bautista humilde, confiando en el Señor y valiente. Jesús recibió la noticia y se acongojó. Dice el Evangelio en el versículo 13 que él se retiró solo en una barca a un lugar solitario. Tendría necesidad de estar solo, como muchos de nosotros. ¿Cuántas veces habremos tenido esa necesidad? ¿Cuántas veces habremos sentido el deseo de estar solos, de meditar, de acompañarnos por ese silencio que a veces es consolador, que muchas veces nos anima a reflexionar y muchas veces también nos ayuda a extrañar, a recordar y a consolarnos? Nuestro Señor Jesucristo quería estar solo y en esa soledad seguro quería encontrarse con su papá, con su Padre en el cielo. Pero en medio de este sentimiento de nuestro Señor Jesucristo, dice el mismo versículo 13, las multitudes, ni siquiera dice la multitud, las multitudes, mucha gente, se enteraron dónde él estaba y lo siguieron a pie desde muchos poblados, desde varios poblados. Qué bonita actitud. La segunda enseñanza es esa actitud de la gente al enterarse, al saber de Jesús, deciden seguirlo. Y seguirlo es ir tras él, seguirlo es permanecer cerca de él. Y toda esta multitud lo seguía porque tenían seguramente necesidad de Cristo. Comenzaron a seguirlo. ¿Cuánta gente en este momento en el mundo tiene necesidad de Jesús? Y si tiene necesidad de Jesús, todos aquellos que sienten eso están llamados a seguirlo, a estar cerca de Él. Y no necesitamos preguntar dónde está, porque Él está cerca de aquellos que lo necesitan. El hecho es permanecer con Él, estar a su lado. Multitudes lo seguían. Tú debes seguir a Jesús, yo debo seguir a Jesús. Y para seguir a Jesús debemos escuchar su voz, debemos encontrarlo, debemos permanecer con Él. Dice el versículo 14, el siguiente versículo, que cuando Jesús desembarcó, vio ahí tanta gente, tuvo compasión de ellos. La mirada de Jesús. Miró a todos aquellos que fueron con su necesidad a Cristo. Tuvo compasión de ellos. Y no solamente tuvo compasión de ellos, dice que sanó a los que estaban enfermos. Jesús los sanó. Hermanos queridos, vayamos a Jesús. Si estás postrado en una cama, pregúntate así en este momento de soledad en el que te encuentras, en este momento a solas, como lo estuvo Jesús. Pregúntale, Él te va a escuchar, Él va a escuchar tu voz aunque le susurres. ¿Dónde estás, Señor? Dile, quiero seguirte, quiero que muestres la misma compasión que mostraste con esas multitudes, con este siervo tuyo, conmigo que estoy enfermo, estoy sufriendo, estoy pasando por una prueba. Ofrécele tu enfermedad y tu dolor a ese Cristo compasivo y Él va a actuar, Él va a sanar, como lo hizo. Él sanó a todos los que estaban enfermos. ¿Y a cuántos sanaría? Que dice el Evangelio que llegó la tarde. Y aquí se viene el actuar de sus discípulos. Cuando llegó la tarde, los discípulos del Señor, seguramente preocupados, pero por otro lado, quizá también olvidaron con quién estaban. Porque nuestro Señor Jesucristo hasta este momento ya había hecho milagros. Había devuelto la vista, había sanado enfermos, acababa de sanar a muchos ahí, entre esa multitud. Y los discípulos
le dijeron, le hicieron un pedido al Señor. Fíjense, dice, este lugar está apartado, dijeron los discípulos, y ya se hace tarde. Despide a la gente para que vayan a los pueblos y se compren algo de comer. ¿Cuántos pobres habría entre esa multitud que seguían a Jesús? ¿Cuánta persona apenada habría en esa multitud que siguió a Jesús? Como las multitudes de hoy día, como las multitudes de estos tiempos en los que estamos pasando por una prueba tan terrible. Seguramente como los discípulos del Señor, a veces olvidamos el poder que tiene Cristo. Los discípulos olvidaron con quién estaban y le dijeron al Señor, despide a esta gente. Pero Él tiene toda la autoridad. Él es Dios mismo. Él es el Señor de señores. ¿Cómo podría yo como discípulo suyo decirle, Señor, haz esto? No. Vamos a imaginar seguramente la preocupación humana de sus discípulos era evitar la fatiga de su Señor. Pero Él es divino, Él es poderoso, Él podía hacer cosas sorprendentes, ya las había hecho. Y el Señor les responde, no tienen que irse, no tienen que irse. Eso es verdad. Hermanos queridos, fíjense qué enseñanza tan profunda y tan conmovedora. Si alguien está cerca de Jesús, no tiene que irse, no tiene que apartarse, no tiene que alejarse, tiene que permanecer en Jesús, cerca de Él. Si tú estás con Cristo, permanece en la situación en la que estés. No tienes que irte. Esa es la verdad. Nadie que esté cerca tiene que irse, tiene que alejarse de Él. Aun si tiene hambre. Si buscamos al Señor, hermanos, hermanas, es para permanecer, y la permanencia es constante. No podemos estar con nuestro Señor solo en los tiempos malos, solo en los tiempos de necesidad, de hambre, de pena, de angustia, de dolor, de tristeza, de añoranza. No. Tenemos que estar con Jesús en todo momento. Siempre permanecer en Jesús. Y luego en el Evangelio nuestro Señor Jesucristo pone a prueba a sus discípulos. Les dice, denles ustedes mismos de comer. Quizá nuestro Señor les dijo esto a los discípulos porque en su sabiduría Él tiene una forma tan sorprendente de enseñar. Tiene una forma tan sorprendente de proveer. Nosotros sabemos que Jesús va a dar, que Jesús va a sanar, que Jesús va a actuar. ¿Cómo? ¿De qué forma? No lo sabemos. Alguien dijo que en ese sentido Dios es predecible y a la vez es impredecible. Es predecible porque Él tiene poder y Él va a obrar. Es impredecible porque no sabemos cómo lo hará. No sabemos. Y nosotros no somos nadie para decirle, Señor, haz esto o aquello. Él va a actuar. Pero nosotros debemos confiar y escuchar su voz. No tienen que irse. Después de esto, los discípulos le dijeron, no tenemos aquí más que 5 panes y 2 pescaditos. Y en esa sencillez, en esa poca cosa que ellos tenían, el Señor no lo vio así. El Señor lo vio grande. Traigan aquí esos panes y esos pescaditos, esa sencillez, traigan aquí. ¿Y qué hizo Jesús? Hizo su milagro. Pero para hacer su milagro hizo algo muy bonito. Jesús ordenó, Jesús mandó que la gente se sentara sobre la hierba. Es como si Jesús les dijera, reposen, descansen, que yo voy a actuar. Hizo que todos
descansaran sentados sobre la hierba, y Jesús mostró su poder y multiplicó los pancitos y los pescaditos. Y antes de dárselos, antes de repartirlos, Él hizo 3 cosas. Y ahí tenemos otra enseñanza, una enseñanza divina para nosotros. Primero, puso la mirada al cielo, levantó la mirada al cielo. ¿Pueden imaginar la mirada de Jesús hacia su Padre? Mirar el cielo. Hermanos, si tenemos poco y recibimos de Dios, no olvidemos poner nuestra mirada al cielo como Jesús, para recordar que todo viene de Dios. Puso la mirada al cielo, como esperando del Padre, como diciendo: Padre, esto vino de ti. Segunda cosa, bendijo esos pancitos y esos pescaditos. Bendijo. No olvidemos bendecir cada cosa que recibamos de Dios. Este día que estás vivo, bendice, agradece. Este día que tu familia está sana, bendice y agradece. Este día que estás siendo probado en tu fe, bendice y agradece. Todo lo que recibas, bendice y agradece. Y después de mirar al cielo, de bendecir, nuestro Señor Jesucristo, de su misma mano bendita, repartió. Y todos quedaron satisfechos. Así es con Jesús. Así será siempre con Jesús. Él sigue multiplicando panes y pescaditos. Él sigue mostrando su compasión. Pero para mostrar esa compasión, para que el Señor nos vea, tenemos que estar cerca. No tienen que irse. Que las pruebas no nos alejen de Jesús. Que las pruebas nos fortalezcan. Que como Cristo busquemos un lugar a solas para estar con Él, para decirle, para contarle nuestra pena. Como hoy, ayúdame. Contemos a Jesús lo que el mundo está pasando. Él lo sabe, pero le gusta que le contemos. Él conoce el sufrimiento, pero le gusta que tú le digas: Padre, estoy sufriendo. Siento el dolor de mis hermanos. Estos días, esta semana que ha pasado, varios amigos queridos han partido de este mundo. Y yo siento dolor, siento pena. Varios amigos queridos, amigas queridas, se fueron al cielo. Siento pena. Pero en este sentimiento es necesario permanecer cerca de Jesús, porque es el único consuelo que nos puede dar ánimo para seguir adelante. Es el único consuelo que nos va a mostrar un día victorioso. Es el único consuelo que nos trae esperanza, porque aunque muchos amigos han partido, tenemos la certeza de que algún día nos vamos a reencontrar con ellos, porque nosotros también vamos a terminar nuestros días en este mundo. Pero mientras estemos en este mundo, dejemos que Cristo nos alimente, dejemos que el Evangelio nos edifique, nos transforme y nos haga mejores seres humanos. Hermanos queridos, que Dios les bendiga. Oro por ustedes ahora. Ustedes también oren por mí. Padre bueno, te pido por todos aquellos que están viendo este video. Te pido especialmente por todos los enfermos, por todos los que tienen hambre, por todos los que esperan de ti un pancito y un pescadito desde el cielo. Provee, Señor, restaura la salud, sana este mundo quebrantado, azotado por esta pandemia. Y danos la esperanza, Señor, de estar en tus brazos, de sentir tu Espíritu Santo todos los días de nuestra vida. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hermanos queridos, hermana, hermano, que la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca en ustedes para siempre. Amén.
Nos encontramos el próximo domingo. Por favor, difunde este video. No lo veas simplemente. Al finalizar, compártelo. Alguien necesita escuchar de Cristo, de nuestro Señor. Amén. Hasta siempre.